Bienvenidos al curso acerca de la teología del pacto. Aquí estamos en lección 4 y también en la cuarta parte. Ya hemos tratado mucho el tema del pacto con Abraham y Dios mediante vamos a terminar esa sección por hablar de la relación entre la circuncisión que tocamos en la clase anterior, en el capítulo 17 de Génesis, y el bautismo. La relación entre la circuncisión y el bautismo. Pero vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por tu pacto. Gracias por incluir a nuestros hijos. En este momento te pedimos que tú nos des la fe. La fe para creer que tu gracia no es solo para mí, sino para mis hijos y para los extranjeros y para los que están lejos. Amén. Ayúdanos a tener esta perspectiva tuya acerca de tu pacto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pedro está predicando a una multitud de oyentes judíos y al final de su sermón, en el versículo 36, llega a confrontar a los de su audiencia diciendo que habían crucificado al que Dios ha hecho Señor y Mesías. El resultado es que esta gente que está conmovida por la convicción del Espíritu Santo no sabe qué hacer con la información que Pedro les había presentado. Por eso les preguntan a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Pedro: arrepiéntase, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Le contestó Pedro: y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Pedro está diciendo básicamente lo que el pacto con Abraham había impedido y el pacto con Moisés estableció como póliza, que ya hemos leído en Éxodo. Esta promesa de pacto no son solo para los judíos, sino para los gentiles, para los que están lejos. También esta parte requiere un poco pensar. Tenemos que pensar un poco más profundamente de punto número 3. Pero yo creo que es correcto hacer esta conexión entre lo que Dios le había prometido a Abraham y el don del Espíritu Santo. Para ello también incluye la promesa del Espíritu Santo. Pedro en su sermón dijo: recibirán el don del Espíritu Santo. Pero la promesa también se encuentra antes en Hechos 1:4. Jesús les había prometido el don del Espíritu Santo en capítulo 1:4. Una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Qué promesa? ¿Qué es la promesa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y dice la promesa del Padre, como si todos entendieran, ¿verdad? Que el Padre había prometido desde antes este don en el pacto, este don del Espíritu Santo. Ok, no se alejen, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Jesús ya había hablado de esta promesa del Espíritu Santo. ¿La promesa de quién? Del Padre. Aquí Jesús dice que las promesas del pacto incluyen el don del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. En esos dos, esta promesa es cumplida. Aparentemente, Jesús y Pedro, los dos, entendían que una parte de lo que Dios le había prometido a Abraham en el pacto de gracia era el don del Espíritu Santo. Y vamos a ver más evidencias de eso. B. El que escribió el libro de Hechos, Lucas, el médico e historiador y compañero de Pablo, y muy paulino en su teología, obviamente, porque fue discipulado por Pablo, indica 2 veces que el don del Espíritu Santo es parte de lo que fue prometido en el pacto con Abraham. Explícitamente en Gálatas 3:14, Pablo dice que el Espíritu Santo es lo que Dios le prometió a Abraham en el pacto que hizo con Abraham, versículo 13 del capítulo 3. Cristo nos rescató de la maldición de la ley
al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el espíritu de la promesa, según la promesa. ¡Wow! Interesante. Pablo está diciendo, Jesús estaba refiriendo, insinuando, que lo que Dios había prometido, ¿en cuáles palabras en Génesis 17? Me imagino que era la palabra que cuando Dios dijo, yo seré tu Dios. Yo seré tu Dios. Entonces, cuando Dios promete ser el Dios personal de Abraham y su familia y su descendencia, está prometiendo una conexión, una unión, una relación espiritual, implícitamente refiriéndose al Espíritu Santo. Y Pablo lo dice con claridad. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Pedro y Jesús asumen que este derramar del Espíritu Santo en los creyentes en el día de Pentecostés es un cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Abraham en el pacto de gracia. Interesante. El apóstol Pablo, dando resumen de Génesis 12, 15 y 17, de todo lo que Dios prometió a Abraham, dice que todo eso fue para que nosotros recibiéramos el Espíritu según la promesa. Es la verdad que Pedro en su sermón habla del don del Espíritu Santo. También es la verdad que el Espíritu fue lo que Dios había prometido en el pacto que hizo con Abraham. Lo que Pedro está diciendo en su sermón es que la promesa del Espíritu Santo llega aún a los gentiles. Por eso, cuando leemos Hechos 2:38, es imposible no pensar en las promesas que Dios hizo con Abraham. Este texto nos obliga a pensar en la relación entre Hechos 2 y Génesis 17. También nos hace pensar en la relación entre la circuncisión y el bautismo. Ese punto. Es por comparar que los dos pasajes son muy paralelos en su contenido, en su estructura, en su bosquejo, en sus aplicaciones y en su contenido. ¿Ok? La C. El paralelo, página 117. Colosenses, ya hemos tocado este texto. El paralelo entre la circuncisión y el bautismo en Colosenses 2:11. Además, en él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con él en el bautismo. En él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Aquí Pablo hace una conexión entre circuncisión y bautismo. Fíjese, en el paralelismo entre las cláusulas principales. Y yo también hago mi propia traducción basada en griego para poder mostrar el paralelismo que es evidente en la estructura gramatical en el idioma original, el griego. ¿Ok? Abajo diagramamos la sintaxis o la estructura gramatical de esta oración. Muy bien, aquí vemos en negritas, en él, en Cristo, fueron circuncidados, y aquí abajo la misma frase más o menos, sepultados con él en Cristo con el bautismo. Entonces son dos frases paralelas. En Cristo fueron circuncidados, y aquí abajo sepultados con Cristo con el bautismo. Entonces en Cristo fueron circuncidados. ¿Okay? Aquí define que él está hablando de una circuncisión que no es por manos, que es una circuncisión despojándose del cuerpo pecaminoso, y es una circuncisión o una limpieza de Cristo. Pero aquí abajo vemos el concepto paralelamente
entre circuncidados aquí y bautizados aquí abajo. Sepultados con Cristo, con el bautismo, en quien Cristo, ustedes también fueron resucitados mediante la fe en Dios. Entonces, en la mente de Pablo, circuncisión y bautismo tienen el mismo significado. Y David Morán, a la edad de 22, de que estuve preparando una exégesis de otro texto, y parte de mi tarea era examinar todos los textos en toda la Biblia donde ocurre la palabra circuncisión. Y yo hice una lista de todos los significados o a todas las cosas a las cuales señala la circuncisión en ese lado, y en ese lado el bautismo. Y también preparé una lista de todas las cosas a las cuales señala el bautismo, y comparando las dos listas son prácticamente iguales, porque apuntan, señalan, indican, simbolizan, ilustran, son señales y sellos de la misma sustancia. Muy bien. Antes de recibir, versículo 13, esa circuncisión, que ustedes estaban muertos en sus pecados. Entonces la pregunta es esta: ¿a qué circuncisión se refiere el apóstol Pablo? Respuesta: a la circuncisión de Cristo, o es decir, a la gran limpieza de Cristo, que Él efectuó en su muerte y resurrección. Nosotros somos unidos a Cristo en su muerte y resurrección por el bautismo, que se llama, en versículo 11, circuncisión. Entonces, Pablo está usando los términos intercambiablemente. Con fluidez de pensamiento, Pablo se mueve entre la circuncisión y el bautismo. Pablo está diciendo, en efecto, que ustedes fueron circuncidados por Cristo en el bautismo. Entonces, está usando los términos intercambiablemente. Algunos protestarían diciendo, bueno, Pablo se está refiriendo a la circuncisión espiritual en esos versículos. Y nosotros contestaríamos que no importa, porque aún en el Antiguo Testamento, Moisés y Jeremías libremente hablan de lo que la señal indica, la limpieza de corazón, cuando hablan de la señal, de la circuncisión. En otras palabras, el uso del término circuncisión podría referirse al acto físico, la señal, y al mismo tiempo a la necesidad de un corazón limpio, la realidad espiritual. Pero ya tocamos ese tema en la clase anterior. Pero yo quisiera enseñarles, hay muchos más, pero estos son, en mi opinión, los textos más claros, aquí encima de página 118. Estos textos. ¿Quieres ayudarme, Susana, leyendo estos 3 textos? Ok. Deuteronomio 10:16, Reina Valera, 1960. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Deuteronomio 30:6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová, y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego, y se encienda, y no haya quien la apague, por la maldad de vuestras obras. Eso es evidente, ¿no? Mis hermanos, que en estos 3 textos del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, Moisés usa la palabra circuncidar o circuncisión. Pero ¿a qué se refiere cuando él usa esa palabra? Y Jeremías, en versículo 4 del capítulo 4, ¿a qué se refiere? Limpiar. ¿Limpiar qué? El corazón. El corazón. Entonces está usando la señal, la palabra señal, pero está hablando de la sustancia, está hablando de lo señalado. Y yo hice una pregunta el domingo pasado a un candidato para el pastorado en el comité de candidatos. Estuvimos examinando a este candidato y yo le pregunté, ¿el Espíritu Santo tuvo que
regenerar corazones en el Antiguo Testamento, así como lo hace en el Nuevo, para que la gente quedara salvada. Sí. Y él citó esos 3 textos. Los 3. Entonces el Espíritu Santo no solo se movía sobre el profeta, rey, sacerdotes, sobre las personas también. Mi punto es este. Lo que el Espíritu Santo hace claramente en el Nuevo Testamento, regenerando el corazón o haciendo que la persona nazca de nuevo, hizo exactamente lo mismo en el Antiguo Testamento. Nadie quedó salvada o quedó salva en el Antiguo Testamento sin ser limpiado por dentro en el corazón por el Espíritu Santo. Estos textos también lo enseñan. Que no solamente Abraham tuvo que creer, sino su oikos tuvo que creer en la promesa. Exacto. Y por creer en la promesa, fueron salvos. Fueron circuncidados de Su corazón. corazón. Entonces experimentaron sustancialmente lo que la señal que fue puesta en ellos indicaba a los judíos. Por creer. Y ellos creyeron por ser circuncidados en el corazón. Por ser limpiados, regenerados, por nacer de nuevo internamente. Ellos creyeron. Y eso es lo que Jesús enseña con claridad en Juan capítulo 3 cuando toca el tema del nuevo nacimiento. Muy bien. Yo creo que Pedro también había citado este texto. Perdón, dentro del pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, los israelitas. Dentro de ese pueblo, no porque sean israelitas eran salvos. Estos textos y muchos más enseñan con claridad que esa gente circuncidada tuvieron que experimentar también la circuncisión del corazón para que en verdad llegaran a ser pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo en Romanos 9 hace esto con claridad, diciendo que no todo Israel es Israel. Okay. Claro, entonces cuando hablamos Pastor Day, cuando hablamos de circuncisión, ¿verdad? Hablamos de una forma diferente de pensar también, ¿no? De comportarnos. Sí. Eso es lo que está. Indica todo. Entonces, claro, indica la forma de pensar, de conducirnos, lo que nos controla. Exacto. Exactamente. Y cuando Jesús, perfecto lo que usted dijo, porque en Génesis 17, cuando Dios está dándole a Abraham las obligaciones del pacto, él dijo, todos los varones tienen que circuncidarse. Y eso indica exactamente lo que usted acaba de decir. Indica, primero, la cirugía. Pero también indica transformación del corazón que resulta en el comportamiento de la vida. Vamos a pensar. Siempre. No adorar a otros dioses. Podría decir lo mismo del bautismo. El bautismo representa la iniciación de mi relación con Jesucristo, mi incorporación en Cristo, pero también indica mi limpieza y mi consagración a Cristo. Entonces indica mi comportamiento. Y hay que leer, no voy a tomar tiempo ahora mismo para leer, pero hay que leer cuidadosamente Romanos 9, porque él habla con claridad, hablando de que quizás las promesas de Dios fracasaron. No, porque él argumentó de que dentro de Israel Dios conservó un remanente. Entonces, dentro de Israel, o dentro de gente circuncidada, en verdad existía gente circuncidada. Y nada ha cambiado. En todas las iglesias hay gente bautizada. Y dentro de esas iglesias de gente bautizada existe gente de verdad bautizada. En el corazón, la limpieza del corazón, el lavamiento del Espíritu Santo, como dice Pablo en Tito. Entonces, hay gente que han sido lavados por fuera, y gracias a Dios hay gente, entre esa gente lavada por fuera, que han sido lavados por dentro
Y también gente que no han tenido la oportunidad de ser bautizados han sido lavados por dentro por el Espíritu Santo, así como el ladrón de la cruz. Eso existe. No es esencial, pero es un medio de gracia y debemos de obedecer poniendo la señal en nosotros y en nuestros hijos según eso. Ok, muy bien. Todavía, aquí estamos y ya hemos leído Romanos 2, 28, 29. Lo exterior no hace a nadie judío. La circuncisión externa no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón. Así como indican estos textos en el Antiguo Testamento, dicen exactamente lo mismo. Pablo no está inventando teología, está repitiendo lo que él había leído en el Pacto de Gracia en el Antiguo Testamento. Ahí está. El verdadero judío es el que cree en Cristo. Sí, definitivamente. Es la única forma de tener corazón circuncidado por el Espíritu Santo. Porque dice así, la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío, así lo alaba a Dios y no la gente. En ese sentido, somos judíos. Por la gracia de Dios. Somos judíos. Por la Entonces, gracia de Dios. Entonces hay algo intercambiable. Corazón, forma de pensar. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Sí, El sí. corazón determina mi forma de pensar. En el concepto bíblico, corazón implica ambas cosas. Ambas cosas. Mente, emociones, pasiones, albedrío. Todo se incluye en la palabra corazón, bíblicamente hablando. Antiguo y Nuevo Testamento. Buen punto. Gracias. No sé. Otra A. Muy bien. Aquí vamos a la conclusión. Es necesario recordar que la circuncisión es una señal y no la realidad. ¿Ok? La señal siempre indica o señala la realidad. La señal de la circuncisión siempre simboliza la realidad de Cristo circuncidándonos por medio de aplicarnos la circuncisión, limpieza de Cristo por el Espíritu Santo. Y por sí solo, la circuncisión externa no puede salvar ni limpiar. Y Pablo hace este argumento. En Gálatas dice que ser circuncidado o no ser circuncidado no es nada. Lo más importante es llegar a ser nueva criatura. Ok. D. Implicaciones teológicas. No hay versículo bíblico que diga bauticen a los niños. No hay versículo bíblico que diga no bauticen a los niños. Muy bueno. ¿Y entonces dónde sale eso que son los 12, los 13 No, años? esto es el caso, el fundamento, el que bautizaron a Isaac y todos los niños a los 8 días en el Antiguo Testamento, y estamos haciendo el argumento de que el bautismo reemplaza la circuncisión y por qué excluir a los niños. Así es el argumento. Si se circuncidaban a los niños a los 8 días y para incluirlos en el pueblo de Dios, ¿por qué no van a bautizar a los niños? Yo para pensaba que incluirlos? el nuevo pacto era más amplio, no más estricto, más exclusivo. Yo pensaba que era más inclusivo. Bautizamos hasta las mujeres, pero excluimos a los niños. Qué bárbaro. Bueno, ahí voy. Ok, sería mejor hacer la pregunta, ¿es el bautismo una señal del pacto de gracia? Sí. Ok, hago la pregunta, ¿es el bautismo una señal del pacto de gracia? Así sí es. Yo creo que hemos establecido que sí. Todo el mundo dice que sí, incluyendo los bautistas dicen que sí. Un bautismo es una señal de nuevo pacto. La circuncisión es una señal de pacto con Abraham. Los pasajes tales como Hechos 2:39, Colosenses, hemos tocado estos textos, Colosenses 2:13, 14, Romanos 6 y 1 Pedro 3 conducen a los bautistas y presbiterianos a concluir que el bautismo es una señal de pacto. La segunda pregunta,
son miembros de la comunidad de fe, los niños juntos con sus padres creyentes bajo el nuevo pacto, tal como eran bajo el antiguo pacto. Yo esperaría que sí y desearía que sí. Ok. Bajo el antiguo pacto era obvio que los niños fueron incluidos. Pero ¿es así todavía? Los presbiterianos dicen que sí. Los bautistas dicen que no. Cosa. Yo quiero ser justo. Los bautistas tienen muy buenos argumentos, pero estoy presentando los nuestros, por favor, es que es mi tiempo. Para el resto del mundo, de los metodistas, presbiterianos, episcopales, luteranos, anglicanos y una plétora de denominaciones reformadas, los niños son incluidos en la membresía del pacto. Aquí entra una gran discusión de la eclesiología. En la eclesiología hace la pregunta, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Y los presbiterianos dicen que los padres y los hijos de los creyentes. Y los demás dicen solo los adultos que profesan la fe. ¿Okay? Es una discusión para la clase de eclesiología. El argumento me convence. Un estudio de los bautismos en el libro de los Hechos y las cartas de Pablo. En el libro de los Hechos, la mayoría de los pasajes que hacen un registro de los bautismos, se ve que todos de la casa se incluyen en el bautismo. En otras palabras, si uno examinaría los casos en los cuales los apóstoles estuvieron bautizando, hay más bautizos de oikos que bautizos de individuos. ¿Me entienden? Más familias De que... familias. Sí. Más bautismos de oikos Que Ustedes- individual. que individuales. Iban Sí. en grupos. grupos. En grupos. Bueno, obviamente hay, quizás estamos excluyendo el día de Pentecostés. O quizás no. No sé, quizás estamos bautizando a sus niños también el día de Pentecostés cuando 13,000 personas creyeron en Cristo, quién sabe. Pero eliminando ese ejemplo, ustedes me deben dar otro ejemplo. En Hechos 16, ¿quiénes son? Donde Pablo bautizó a todos de la casa. En la casa de Cornelio. Cornelio en Lidia. Hechos 11, y de Lidia en 16, y también del carcelero Carcelero. en Hechos 16. Y también Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 16, que él había bautizado a todos de la casa del oikos de Estéfanas. Entonces, en Hechos 8 y 9 son 3 casos de bautizos de adultos. En los demás familias. 10, 16, 16, 18. Bueno, todos de la casa en estos. Ok, es fascinante que en la era del comienzo de la evangelización agresiva del mundo, la mayoría de los casos en que los bautizos son mencionados, todos los miembros de la casa son incluidos en el bautismo. Esto nos hace pensar que lo mismo que experimentaron en Génesis 17 está pasando en el crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento. Bueno, ¿Cuándo se dejó de circuncidar el judío? todavía lo hace. No, todavía lo hacen. Pero en la época de los apóstoles. No. Nunca. Hay que distinguir entre la circuncisión como cirugía de higiene Por higiene. y también otro que significa algo religioso. Ujú. Eso hay que distinguir. Sí. Pero hay muchos que practican la circuncisión hoy en día Por higiene. sin ningún sentido Es religioso. religioso. Estoy preguntando por el judío. Yo- Cristiano. Los apóstoles de Cristo, por ejemplo, Pedro, Pablo, que tenían familia, tenían hijos, tenían a sus hijos. Si están diciendo de que el bautismo reemplaza la circuncisión, ellos dejaron de circuncidar a sus Yo lo hijos. dudo. Ya no lo hacían por Los cristianos no. no, No, mesiánicos. Estoy hablando de judíos mesiánicos. sí, No lo hacen por sentido religioso. lo hacen por higiene.
Sí lo hace. La higiene. Ahora, cuando se presenta un niño, tú sabes que nace un niño y lo presenta delante del Señor, con los padres. Ahora, otra cosa que yo estaba, ¿por qué razón, verdad? Ahora, vaya, estamos hablando de bautismo, yo a la mayoría de las veces lo que he escuchado, que los niños, hasta que no cumplan 12 años, que es cuando crean conciencia de pecado, es cuando los bautizan. Es una cosa ahí que me he quedado un poquitico presentan y después los se lo bautizan. Este concepto que estoy enseñando ahora no es ese. No esperamos, es que no importa si el niño cree en ese momento, le damos la señal porque Dios quiere lidiar con familias. Okay. Ahora sí entendí. Okay. Completamente. Y también Pablo hace este argumento en Romanos 4. Él presenta la evidencia de que Abraham fue circuncidado antes de ser justificado por fe, como adulto, pero con su propio hijo Isaac lo circuncidó a los 8 días. Isaac no era creyente a los 8 días, no, pero Abraham entendió que el plan de Dios era incluir a su descendencia en su plan de redención perpetuamente, hasta que venga Jesucristo. Y por eso, en nuestra opinión humilde, Pedro predicó así en el sermón del día de Pentecostés, que las promesas del pacto también incluyen a mis hijos. Por eso, Incluyen al extranjero, también al que está lejos. por eso que Pablo no exigía que los gentiles se circuncidaran, porque ya no era ya... Al contrario, cuando los judíos creyentes insistieron, Pablo se exportó. Es que salió fuera de sí. Para él, el evangelio mismo estaba a riesgo de ser perdido. Y por eso regañó hasta el apóstol Pedro por aislarse de los gentiles, porque estaba observando antiguas ceremonias judaicas. Los incircuncisos. Los que habían venido, que se llaman los de la circuncisión, ellos amenazaron tanto a Bernabé y a Pedro que Bernabé y Pedro dejaron de comer con los gentiles creyentes. Y Pablo se explotó diciéndole, ¿qué pasa? Ustedes no están cambiando líneas rectas que salen del evangelio. ¿Qué pasa? Entonces Pablo estaba, muy preocupado porque en ese momento se pierda el evangelio. Entonces y por eso cuando llegaron al día del primer concilio en Jerusalén, en capítulo 15, que fue la decisión final de parte de Santiago, que los gentiles no tuvieron que circuncidarse para ser parte de la iglesia de Jesucristo. No, y entonces todo el mundo aplaudieron, especialmente los hombres. No, Se salvaron. fue un avance tremendo en todo el sentido de la palabra. Sí. No, la Biblia lo dice. No, es que yo prediqué un sermón donde dice, el Espíritu Santo quedó muy feliz, los apóstoles quedaron muy felices, pero especial los gentiles quedaron sumamente felices por esa decisión. En el primer concilio, en capítulo 15. Pero ¿qué acto solemne o qué acto hace un adulto que fue bautizado de bebé, pero que no creyó nunca hasta los 30 años? Santa Cena. Oh. Ese sería su primer acto de confirmación. Sí, exactamente. La Santa Cena es el acto de confirmación para el creyente. Entonces, lógicamente, yo sé que hay mucha confusión y no juzgo mucho, pero lógicamente no se debe participar en la Santa Cena antes de creer. Pablo lo enseña. En primera Corintios. Eso sí, porque ¿para qué vas a hacer algo que tú no crees? Exactamente, eso es ser puro hipócrita. Y también Pablo dice que le están exponiéndose a juicio de Dios por hacerlo, es porque están abusando. Es tan respetuoso, o sea, la gente, aunque no reconoce a Cristo como su Salvador, lo respeta tanto ese acto, es que no lo toman, ¿no? O sea, un buen pastor, un pastor que está obedeciendo las enseñanzas del apóstol Pablo, él se lo dice a la gente antes de la Santa Cena, por favor,
estoy muy contento de que todos estén aquí, pero esta parte del culto es para los creyentes, es para los que se han arrepentido, los que ya creen en Cristo y están muy seguros de su relación con Cristo. Si eso no describe usted, por favor, vamos a hablar después de la Santa Cena, pero por favor observen. Ustedes observen y lo que van a ver es la gloria del Evangelio presentado ante sus ojos. Y después hablamos y si usted desea estar aquí por fe, bienvenido, los amo, estamos muy contentos de que están aquí. Pero por favor, este sacramento es para los creyentes. Así debe hablar. Y lo mejor si hablan así. Sí. Los católicos dicen que ¡no! Sí, no, No, el católico... no es católico. ¡Adiós! Los niños pequeños ya toman la Santa Cena en los católicos, en la Iglesia Católica. Eso también es un punto un poco controversial, porque en nuestra atención los niños no. Pero, muy bien, algunos están discutiendo eso. Pero no hasta que confiesan a Cristo. Claro. ¿Okay? Y un niño de muy tierna edad puede. Yo he entrevistado a niñas de 5 y 6 años que me han explicado con claridad el Evangelio y su amor para Cristo. Y los ancianos gobernantes las admitieron a la Santa Cena. Nos invitaron. Sí, claro que sí, porque se hacen en ese momento miembros. Ay, qué linda. No, es que Miriam fue una de ellas, pero también su amiguita, otra muchacha de menor edad. Entonces, los ancianos gobernantes quedan muy satisfechos con su claridad y su entendimiento y su profesión de fe, que las admitieron a la Santa Cena como miembros de plena comunión. Muy bien, vamos a concluir. Conclusiones. Conclusiones. Estamos diciendo que se debe incluir a los niños en el pacto y que deberían ser bautizados. Pues la respuesta aquí es sí. Sí. ¿Estamos diciendo que todos estos niños que fueron bautizados eran necesariamente salvos? No, ni los adultos. Las señales nos salvan ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Recibimos las promesas de Dios por fe y recibimos las señales para animar y asegurar la fe, como ya hemos visto. Isaac tuvo que decir que iba a seguir al Dios de Abraham o no. No fue salvo automáticamente por haber recibido la señal, tuvo que creer. Si Dios les dio una promesa a los creyentes y a sus hijos en el Antiguo Testamento, debemos nosotros darles a nuestros hijos la señal de las promesas que Él hace a los creyentes y a sus hijos en el Nuevo Testamento. Los presbiterianos contestan que sí. La señal ha cambiado de la circuncisión al bautismo. Hermanos, esos son nuestros argumentos. Entonces, quizás algunas palabras más. Algunos comentarios acerca del significado de las señales. 1. La palabra sacramento viene de la palabra en latín que quiere decir insignia, prenda, garantía, símbolo. Los bautistas refieren a la palabra ordenanza, porque Cristo lo ordenó. 2. Los sacramentos no tienen ningún poder intrínseco para salvar. Simón el mago fue bautizado y eso no lo hizo salvo. El ladrón en la cruz no fue bautizado y fue salvado. Ismael fue bautizado y no fue salvado. Abraham fue salvado por fe antes de ser circuncidado. Entonces quedó salvo y todavía no había recibido la señal. La señal no salva. La señal confirma y asegura como medio de la gracia. 3. Las señales son medios que Dios usa para derramar en nosotros su favor. Entonces son medios que Dios usa para derramar la gracia, para extender, darnos, transmitirnos la gracia. Sí, en el Evangelio Dios nos ofrece todas las peticiones de Jesús, porque entonces necesitamos las señales. Es por nuestra debilidad de fe que es necesario que nosotros aprovechemos estas señales. Bueno, lo mismo que el arco iris para animar a Noé, la circuncisión para animar a Abraham, el bautismo ahora para animarnos a nosotros, aún recordando porque mis padres me dijeron que me habían bautizado. Eso me animó mucho porque ellos creían en el pacto de Dios para salvarme y Dios quedó fiel a esa promesa.
Entonces, los sacramentos son para fortalecer nuestra fe. Mm. Dios le dio a Abraham una señal para ayudarle a creer la promesa, porque en ese momento no estaba creyéndola. Dudó mucho. Sí, dudó mucho, pero también así como nosotros, dudamos Sí, muchísimo. sí, idéntico. Fue por su debilidad de fe que Dios le dio la señal. Por misericordia. Misericordia. Sí. 4. El bautismo es una señal y sello de pacto de gracia. No para reemplazar la fe, sino para animarla. Por eso el bautismo es un medio de la gracia. Amén y amén. Oremos. Gracias, Padre, por animarnos con las señales. Gracias por animarnos con el bautismo para nosotros como adultos, pero también para animarnos acerca de tu promesa, para bendecirnos generación tras generación. Y en ese momento te reclamamos por nuestros hijos, por todos nuestros hijos, por nuestros nietos y por nuestros sobrinos. Por favor, Padre, salva, cumple con tu promesa, pero ayúdanos a testificarles apropiadamente, porque entendemos que la fe viene por la palabra y es la palabra de Dios. Gracias, Padre, y bendícenos, ayúdanos y ayúdanos a crecer en la gracia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.